Muy buen día, apreciada tutora Amy Alejandra Jiménez. La saludo muy fraternalmente. Mi nombre es Javier Osvaldo Vargas Córdoba. Estudio en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de aquí de la ciudad de San Juan de Pasto. Estudio en el programa de Ingeniería Electrónica. En este momento me encuentro en el curso de contabilidad, ¿no? Siguiendo con la tarea de la unidad 1, fase 2, ciclo contable, conceptos contables. El tema que escogí a mi criterio es fundamentos de la contabilidad. Em, siguiendo, siguiendo con en la fase, tenemos la introducción. El presente trabajo contiene una visión introductoria de los fundamentos de la contabilidad, el entorno del objetivo de una reseña histórica de la contabilidad en sus comienzos, ¿no? En este particular, la importancia, teoría de libros, principios y procedimientos contables, entre otros aspectos relacionados para este tema de tópico, ¿no? Tratado. Los objetivos que se encuentra para esta fase 2. Eh, Podemos comprender mejor la contabilidad como un medio importante en el estudio y el trabajo. Realizar con bases en los sistemas, procedimientos técnicos, adaptados a la diversidad, operaciones que puedan realizar un determinado ente. Clasificar operaciones registradas como medio para obtener objetos propuestos. Interpretar los resultados con el fin de información detallada y razonada. Mirando lo que es la reseña histórica de la contabilidad, por ejemplo, en los comienzos de la contabilidad, pues es necesario recordar las antiguas civilizaciones que conocían las operaciones aritméticas rudimentarias, llegando muchos en estas operaciones a crear elementos auxiliares para contar, sumar, restar, tomando en cuenta unidades de tiempo como el año, el mes, el día, una muestra de desarrollo en esas actividades, en la creación de la moneda como único instrumento de intercambio. De tal manera que pueda asoverar en los orígenes de la contabilidad son tan antiguas como el hombre, por lo tanto, la historia de la contabilidad merece el estudio detallado de cada etapa de la existencia de la humanidad. Por ejemplo, ya en el año 6000 antes de Cristo existieron elementos necesarios para considerar la existencia de actividades contables por un lado de la escritura, por otros los números y desde luego elementos económicos indispensables, como ser el concepto de propiedad en la aceptación, en la unidad de medida y el valor. Por ejemplo, tenemos como definición de la contabilidad. La contabilidad hace parte de las finanzas en distintas partidas que reflejan movimientos económicos y financieros en una empresa o entidad. Es una empresa que sirve para esta como una herramienta para conocer la situación y condiciones que se encuentra en, en dicha empresa. Con esa documentación se puede establecer estrategias necesarias con el objeto de mejorar su rendimiento económico. Por ejemplo, si compramos madera para fabricar sillas, tendremos que contabilizar esa compra para saber la cantidad que tenemos, cuánto nos ha costado, eh, quién va a vender, la fecha de compra que compramos, de todo eso, para que eh, la misma empresa, la misma rama de la contabilidad se encarga, ¿no? De eso. En este caso, por ejemplo, la contabilidad es un recurso que dispone para administrar los gastos e ingresos de la compañía. Eh,
La empresa realiza operaciones de compra y venta, financiación. Como consecuencia de estas actividades, su patrimonio pues varía, ¿no? Y obtiene un beneficio o una pérdida. Por ejemplo, la importancia de teneduría de libros. Por ejemplo, la importancia de tener libros se basa, trata de permitir registrar, ordenar, clasificar, resumir toda la información contable en una empresa en particular con la teneduría de libros. Es posible llevar la mejor contabilidad. Eh, en la contabilidad, por ejemplo, la consecuencia de la escritura, ya que es una consecuencia, ¿no? Ya que es una cualidad de llevar cuentas que lo que existe mucho antes en la escritura. Por lo tanto, una vez aparecen los métodos para escribir, se empiezan a usar esas herramientas para producir cálculos y anotaciones de esta manera que genera la contabilidad. Por ejemplo, los principios y procedimientos contables, por ejemplo, los principios contables, en este caso, se refieren a los conceptos básicos o conjuntos de proposiciones directrices de la que se debe subordinar todo el desarrollo posterior. Su misión es la de establecer delimitaciones ante los entes económicos, de bases de cuantificación de operaciones y la presentación de la información financiera. Por ejemplo, los principios de la contabilidad se establecen para ser duplicados a la denominada contabilidad financiera y, y por extensión se suele aplicar también en la contabilidad administrativa. Por ejemplo, la contabilidad administrativa se planea de acuerdo a las necesidades o preferencias de cada empresa, la cual podrá imponer sus propias regulaciones. La contabilidad financiera debe plantear para proponer información cuantitativa, comparativa y confiable en sus usuarios externos. Por ejemplo, hablando de procedimientos contables, eh, se constituye una fase de procedimiento en la contabilidad, en el mantenimiento de registros que conforma un proceso en el extremo importante. Toda vez el desarrollo eficiente de otras actividades contables depende de un alto grado de la exactitud e integridad de los registros de la contabilidad. Por ejemplo, se puede hablar de otros aspectos principales de la contabilidad, ¿no? Eh, Todo negocio, así sea grande o pequeño, se necesita de un sistema de contabilidad para que administre un mayor grado de posibilidad de alcanzar un gran éxito esperado. La contabilidad es importante, ¿por qué? Porque mantiene un registro cronológico, ordenado y clasificado en operaciones realizadas por la empresa o entidad. Permite analizar e interpretar los resultados obtenidos por una empresa o entidad pública, facilitando la toma de decisiones. Sirve por medio de la planificación dentro de una empresa, ya que permite saber lo que está haciendo y hacia dónde se dirige la empresa. Es un medio de dirección o porque ayuda a medir la evaluación de la gestión administrativa de la empresa o de entidad en la cual nos encontramos. Bueno, pues como conclusión y a mi criterio, pues se puede concluir que la contabilidad es imprescindible para el correcto desenvolvimiento de cualquier clase de negocios o empresa. La información contable debe ser comprensible, útil, confiable y comparable. Por ejemplo, a mi criterio, la contabilidad no solo permite conocer el pasado y el presente de una empresa, sino el futuro también. Sí, lo que viene a ser más interesante para uno como estudiante y para la universidad. Puedo concluir también a mi criterio que la investigación empírica sobre prácticas contables de las empresas desarrolla
que el estudiante de la UNAD las habilidades investigativas y los prepara para resolver los problemas sociales propios de la disciplina. Bueno, como bibliografías, tomé lo que son los enlaces, que es de la biblioteca virtual de la UNAD, ¿no? Eh, También tomé algo de un libro, de unos libros que encontré, por ejemplo, lo que es uno de Ramírez Padilla, David Noel, en Contabilidad Administrativa, en la sexta edición. Por ejemplo, también como otros libros como Corona, José Casos, de Reforma Fiscal, 2005, segunda edición en México, ¿no? Tomé esos, perdón, tomando esas referencias bibliográficas en Norma Zapa. Bueno, ojalá haya sido de su agrado, apreciada tutora Amy Alejandra Jiménez. Bueno, muchas gracias por su atención y hasta pronto, que esté muy bien.